Bueno, vamos a meternos de lleno en esta pregunta que es fascinante. ¿Cómo se forma nuestro ser político? ¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar de dónde vienen de verdad sus ideas políticas? Porque vamos a ver que hay unas fuerzas muy profundas, a veces casi invisibles, que nos van moldeando. Y sí, esto va desde lo que se habla en casa hasta la historia entera de un país. Y para entenderlo, vamos a empezar por el principio. Porque resulta que ese viaje, el viaje hacia la política, casi siempre empieza mucho más cerca de lo que pensamos. Empieza en nuestra primera escuela, por así decirlo, la familia. Piénsalo. Mucho antes de que una persona vote por primera vez, ya ha absorbido un mundo entero de valores, de ideas, de creencias, y claro, en ese proceso, la familia es la primera y a menudo la profesora más influyente. De hecho, los expertos le han puesto un nombre a esto. Se llama socialización política familiar, y es una buena forma de verlo, ¿no? Como nuestra primera aula política, aunque sea totalmente informal. Vale, y para que veamos hasta qué punto esto es potente, vamos a fijarnos en un caso de estudio muy claro. La historia de Colombia, que ha sido rica y, bueno, también muy turbulenta, nos va a servir para entender un proceso que en el fondo pasa en todas partes. Y es que, durante más de 100 años, la política en Colombia estuvo marcada por una rivalidad tremenda. Ser liberal o ser conservador no era como elegir un equipo de fútbol, era literalmente parte de la identidad de una persona. Claro, en un ambiente así, la socialización familiar era directa. Se heredaba el partido político casi como si fuera el apellido. Y esto es lo fuerte. Los grandes conflictos del país se convertían en peleas familiares, en algo muy, muy personal. Y claro, este sistema llegó a un punto de quiebre. A principios de los 90 la situación era insostenible. Fíjate en el dato. El 55% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Era evidente que hacía falta un cambio, un nuevo contrato social. Y aquí viene lo interesante. La Constitución de 1991 de Colombia fue un intento muy consciente de reescribir la historia. Y al decir que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, lo que se hacía era reconocer su poder, pero también apostar por transformar ese espacio. La idea era romper esos ciclos de lealtades heredadas y empezar a construir algo nuevo. Muy bien, hemos hablado de lo que pasa fuera, la historia, la familia, pero ¿cómo se traduce todo eso a nuestro interior? ¿Cómo nos moldea por dentro? Pues esto nos lleva a otro concepto clave, el proceso de formación de una subjetividad política. Y para entenderlo podemos pensar en 5 elementos, casi como si fueran nuestros sentidos políticos. Son, digamos, las herramientas que tenemos dentro para procesar todo lo que viene de fuera y construir nuestro propio ser político. El primero, la identidad. Sencillamente es el quiénes somos, ese sentimiento de pertenecer a un grupo, ya sea un país, una comunidad, lo que sea. Luego está la narración. Ojo, que esto es importante. Son las historias que nos contamos para que todo tenga sentido. Es como nuestro guión personal y colectivo. Tercero, la memoria. Y aquí la clave no es solo lo que se recuerda, sino cómo se recuerda. Son esos recuerdos que compartimos como grupo y que, claro, influyen en cómo vemos el presente. El cuarto es el posicionamiento. Aquí es donde se toma partido. Es decidir dónde me sitúo frente a las ideas, a otras personas, a lo que pasa en el mundo. Y por último, la proyección, que es básicamente mirar hacia el futuro. Son los sueños, las metas, esa visión de un futuro que se quiere construir juntos. Es lo que nos mueve. Entonces ya lo tenemos. Por un lado, la socialización que viene de fuera. Por otro, la subjetividad que se construye por dentro. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se conectan estos dos mundos? Pues mira, hay una frase del filósofo Paul Ricoeur que lo clava. Dice que no recordamos en el vacío, que nuestros recuerdos están en parte tejidos por otros. Y es que es exactamente eso. Volviendo al caso de Colombia, esto se ve clarísimo. Durante generaciones, la memoria de una familia era en gran medida la historia del conflicto del país, y esa memoria, pasada de padres a hijos, moldeaba directamente la identidad de cada persona y las historias que se contaban. Vale, entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa todo esto para entender cómo funcionamos hoy? Pues la idea clave es esta. Nuestro ser político no es una foto fija, para nada. Es más bien una película en constante rodaje. Es un diálogo sin fin entre esas fuerzas externas que nos socializan y nuestro mundo interior, nuestra subjetividad, que lo interpreta todo. La familia es la primera voz en esa conversación, sí, pero no es la única. Y entender esto nos ayuda a mirar más allá de las simples etiquetas y ver las historias humanas que hay detrás. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si aceptamos que nuestro ser político es una historia que se escribe día a día, la gran pregunta que queda en el aire es ¿quién tiene la pluma para escribir el próximo capítulo?